Estábamos a mitad del pollo al limón y romero cuando papá se levantó y golpeó su copa de vino con el dorso del tenedor. El sonido resonó nítido en contraste con el suave murmullo de la conversación, y la mesa se quedó en silencio. Hace levantó la vista, con una expresión entre petulante y expectante. Para Hace, empezó papá, levantando su copa, por graduarte con honores. No podríamos estar más orgullosos. Los ojos de mamá brillaban de orgullo, y su mano ya agarraba el antebrazo de Hace como si se aferrara a lo último bueno de su vida. Mi hermano sonrió y alzó su copa en respuesta. Entonces papá metió la mano en el bolsillo interior de su blazer y sacó un pequeño sobremanila. Se lo entregó a Hace con un guiño. Hace lo abrió, hizo una pausa y luego se rió a carcajadas. ¿No lo hiciste? Ah, pero sí, dijo papá. Es la escritura, la casa en Ashdod Lane. Ahora es tuya, hijo. Hubo un instante de silencio donde hasta el aire se sintió aturdido. Entonces mamá juntó las manos y soltó un suave y entrecortado «Oh, Everett», como si acabara de pedirle matrimonio otra vez. Hace me miró desde el otro lado de la mesa como si esperara que dijera algo. «Felicítalo. Aclama». Me tragué un poco de resentimiento y forcé una sonrisa. «Es increíble, Hace». Entonces papá se volvió hacia mí, todavía sosteniendo su vaso, todavía de pie. «En cuanto a ti, Calista», dijo, «la renta empieza la semana que viene. $800 al mes. Ya eres adulta». Parpadeé. El tenedor se me resbaló de los dedos y golpeó el plato con un pequeño ruido metálico. «¿Qué?» Él no se inmutó. «Tienes 22 años. Es hora de que empieces a contribuir. ¿Quieres que te traten como a un adulto? Empieza a actuar como tal». Lo miré fijamente. «¿Por qué pago yo, mientras él recibe una casa de regalo?» Su mirada no vaciló. «¿Por qué lo vale?» Mi madre no me sostuvo la mirada. Estaba demasiado ocupada acomodándose la servilleta de tela en el regazo. Volví a mirar a Hace. Tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no lo suficiente como para decir nada. Nunca dijo nada. Tomé mi tenedor, corté el siguiente trozo de pollo más pequeño de lo necesario, mastiqué, tragué, sonreí. Esa sonrisa vacía que se pone cuando algo dentro de ti acaba de estallar tan silenciosamente que nadie lo oye. Ni siquiera tú. Seguí masticando como si todo estuviera bien, como si el suelo debajo de mí no se hubiera derrumbado. No dije ni una palabra después de cenar. Ayudé a mamá a lavar los platos como siempre, los apilé con cuidado en el fregadero y fregué las sartenes. Nadie se dio cuenta de que lavaba las copas de vino más despacio de lo habitual, o que me secaba las manos con la toalla tan apretada que me dejaba marcas en los dedos. Esa noche, me quedé en la cama mirando el ventilador de techo que zumbaba sobre mí, girando en círculos sin fin, como si hubiera estado atrapado en esa casa toda mi vida. Y como siempre, los recuerdos me encontraron cuando todo lo demás estaba en silencio. Tenía 14 años, la primera vez que me di cuenta de que las reglas aquí no se aplicaban igual para todos. Hace había dado una vuelta en el BMW de papá con sus amigos. Tenía 16 años, era un tonto y presumido, y golpeó el buzón de los Henderson a solo 3 cuadras de nuestra casa. Esa noche estaba en mi habitación, con los auriculares puestos, estudiando para un examen de biología. Cuando papá llegó a casa y vio el coche abollado por delante, no le gritó a Hace. Entró directamente en mi habitación y se paró junto a mi escritorio. «¿Por qué no lo detuviste?», preguntó, tranquilo pero frío. «Ni siquiera lo sabía», dije. «Estaba estudiando. Siempre sabes lo que hace tu hermano». Ese fue el momento en que lo entendí. En esta casa, si Hace cometía un error, también era mi fracaso. Por no haberlo evitado. Por no haberlo predicho. Por no haberlo protegido de las consecuencias. Cuando Hace se fue a la universidad, mamá y papá pagaron todo, matrícula, alojamiento, planes de comidas e incluso el dinero de la gasolina. Mientras tanto, hacía malabarismos con 2 trabajos de medio tiempo y clases en línea, haciendo turnos de noche en una librería y fines de semana en un restaurante, porque los títulos en línea son más flexibles. Cariño, flexible significa más barato. Significaba que no había dormitorios, ni apoyo, ni red de seguridad. Cuando les conté que había abierto una pequeña joyería online, vendiendo aretes y anillos hechos a mano, me sentí orgullosa. Fue lo primero que sentí como mío. En la cena,
Lo mencioné casualmente, esperando que tal vez, solo tal vez, me preguntaran al respecto. Papá ni siquiera levantó la vista de sus gafas. Simplemente sonrió con suficiencia. ¿Sigues jugando a fingir con cuentas y pegamento para manualidades? Luego se volvió hacia Jace. ¿Quién? Acababa de sacar una B en macroeconomía y pregunté por prácticas. Mamá asintió, como si todo fuera perfectamente normal. ¿Y yo? Volví al lavabo, a fingir que no sentía que me borraban constantemente, un pequeño insulto a la vez. Estos momentos no fueron dramáticos, sin gritos ni portazos. Solo 1000 cortes de papel a lo largo de los años, cada uno lo suficientemente pequeño como para excusarlo, lo suficientemente pequeño como para ignorarlo, hasta que dejaron de serlo. Para cuando Jace consiguió la escritura de una casa y yo recibí la factura del alquiler, la espada ya estaba tan hundida que ya ni siquiera sangraba. Simplemente me quedé en silencio. El tipo de silencio que llega justo antes de un cambio, antes de una tormenta, antes de que algo se rompa. Y al final de esa semana, había decidido exactamente lo que necesitaba hacer. La decisión llegó silenciosamente, como suele ocurrir con las irreversibles. No con una pelea ni un portazo, sino con la forma diferente en que doblé mi ropa esa noche, enrollándola en lugar de apilarla, como si me preparara para una mudanza, no para guardarla. No lloré. No me enfurecí. Escribí, no una despedida, sino un libro de cuentas. Comenzó con unas líneas sencillas. Fiesta de cumpleaños, 10 años, sin invitados, limpié solo. 14 años, asumió la culpa por el accidente de Jace. Compré alimentos durante la enfermedad de mamá y no obtuve nada a cambio. Le di a Jace el cargador de mi computadora portátil antes de sus exámenes finales. Tomé mi examen con el 18%. Negocio de joyería, desestimó su pretensión. Nunca pregunté cuánto ganaba. Luego se convirtió en categorías, en años. Llené ambas caras del papel. Debajo de la lista, escribí un número, una estimación de todo lo que había contribuido, compras de supermercado, facturas de servicios públicos, regalos de Navidad comprados con propinas de camareras, pequeñas ofrendas invisibles para mantener sus vidas funcionando sin problemas. Fueron más de $9,000. Al final escribí solo una frase. No me encontrarás a menos que yo quiera ser encontrado. No lo firmé. No me hacía falta. Lo doblé una vez, limpiamente, y lo coloqué debajo de un imán en el refrigerador donde mamá siempre guardaba la lista de compras, justo entre la leche y las toallas de papel. Luego vino el empaque. Me puse un límite, una bolsa. Si no cabía, no importaba. Vaqueros, sudaderas, cepillo de dientes, mi portátil, el joyero de terciopelo que guardaba debajo de la cama, lleno de prototipos y pedidos que nunca me atreví a enviar. Y del fondo de mi armario, la vieja lata floral donde había escondido los diarios encuadernados en cuero que me dio la abuela Eta justo antes de morir. Todos pensaron que los habían perdido durante la limpieza de la finca, pero ella me los había entregado directamente, envueltos en papel marrón. Léelos cuando necesites recordar quién eres, dijo. No los había abierto en 2 años, desde la noche después de su funeral, cuando papá declaró que todos los bienes restantes de la abuela debían ser manejados de manera responsable, lo que en su mundo significaba por él. Pero tenía la sensación de que esos diarios ahora importarían más que nunca. Al cerrar la cremallera de la bolsa, no la sentí pesada. Me sentí como en casa, como si todo lo que llevaba me perteneciera, por fin. Lo deslicé debajo de la cama y apagué la luz. Aún me quedaban algunos días para actuar con normalidad, pero no me quedaría lo suficiente para terminar la semana. La casa todavía dormía cuando me levanté de la cama. Mi teléfono marcaba las 3:58 de la madrugada. Me moví lentamente, con cuidado de no pisar la tabla crujiente del piso cerca de mi armario, la que papá siempre amenazaba con arreglar, pero nunca lo hacía. Me vestía a oscuras, vaqueros, sudadera con capucha y zapatillas desgastadas. Nada especial, solo silencio. Mi maleta estaba lista. Llevaba lista 3 días. Abajo, la cocina estaba bañada por el suave resplandor de la farola de la calle. Me quedé allí parado por un momento, escuchando. Ni pasos, ni tos, ni recordatorios de que todavía estaba bajo su techo. Caminé hacia el refrigerador y saqué la lista de compras de debajo del imán. En su lugar, deslicé la carta doblada,
El libro de contabilidad, llena de 2 décadas de abandono. No puse ninguna nota adhesiva ni subrayé nada. Si querían entender, lo leían. Si no, harían lo que siempre hicieron, fingir que nunca existió. La estación de Greyhound estaba a 6 cuadras de distancia. Caminé, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que el aire frío de la mañana me despertara por completo, para recordarle a mi cuerpo que estaba haciendo algo real. Cada paso que daba fuera de casa me parecía más liviano, como si me estuviera quitando capas que no sabía que llevaba encima. En la estación, pagué en efectivo un billete a Will Springs. Sin vuelta. La sala de espera estaba casi vacía. Solo yo, un adolescente somnoliento aferrado a un estuche de guitarra y una mujer meciendo a un niño pequeño que no se tranquilizaba. Elegí un banco cerca de la esquina, mantuve la cabeza agachada y respiré con los nervios que me zumbaban bajo la piel. La señorita Yara no me había visto en años. Desde la prepa. Pero cuando la contacté la semana pasada, solo un mensaje diciendo, «¿Puedo ir?». Me respondió en menos de 1 hora, siempre. El autobús llegó a las 4:09. Subí a las 4:11. No miré atrás. Ya sabía lo que dejaba. Simplemente aún no sabía hacia dónde iba. La señorita Yara abrió la puerta antes de que llamara. Estaba allí, con pantalones de pijama y una sudadera universitaria descolorida, el pelo recogido en un moño alto y los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando mi llegada toda la vida. «Pareces alguien que no ha dormido en días», dijo. «No lo he hecho». «Entonces lo arreglaremos. Pero primero, entra aquí». Su casa olía a canela y a ropa lavada, cálida y desgastada. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba ese olor hasta que me envolvió. Ella preparaba té, el mismo tipo que usaba para colarse en la oficina de orientación durante la semana de exámenes finales, cuando yo tenía 17 años y estaba de mal humor. Sin preguntas al principio. Solo calidez y espacio. Pero después del té, le conté todo, desde la cena de graduación hasta la exigencia del alquiler y la carta que le dejé. No me interrumpió. Simplemente escuchó, asintiendo lentamente con la mirada fija. Cuando por fin dejé de hablar, saqué los diarios. Estaban más pesados de lo que recordaba. La abuela Eda me los dio el año antes de morir. Me dijo que los leyera cuando estuviera lista. Dara abrió uno con cuidado, hojeando las páginas con reverencia. Siempre fue meticulosa, dijo. «Mira esto. Entradas fechadas, notas categorizadas, libros de contabilidad bancarios, correspondencia legal». Hizo una pausa, con el dedo apoyado en un papel sujetado a una de las páginas. «Esto no es solo un diario», dijo. «Es documentación. Mira, este fideicomiso. Te nombró beneficiario, y esto se firmó el mes anterior a tu hospitalización». Me incliné hacia adelante. Pero nunca vi nada de eso. Nunca conseguí nada. La expresión de Yara cambió y se agudizó. «Creo que alguien pudo haberlo interceptado. Cuando estabas bajo atención médica, es posible que tu padre tomara el control de tus asuntos». El aire en mi pecho se quedó quieto. Siempre me sentí como si me hubieran descartado y olvidado. Pero esto era algo completamente distinto. Esto fue un robo. Saúl Albert no parecía el tipo de hombre que se encargaba de casos de fraude familiar. Llevaba botas de montaña con el traje y guardaba barras de granola en el bolsillo lateral de su maletín. Pero cuando miró los diarios de la abuela Eda, todo su comportamiento cambió, preciso, agudo, centrado. «No son conjeturas», dijo, colocando los documentos sobre la mesa de la cocina de Yara. «Son originales. Te nombró beneficiaria del fideicomiso en términos claros y vinculantes. Sin ambigüedades». Se deslizó una página más cerca de mí. «Y aquí está el punto clave. Tu padre solicitó un poder notarial apenas 2 semanas después de tu hospitalización». Me quedé mirando la firma, mi nombre, escrito a mano por mí. O casi. «No es mío», dije en voz baja. «Parece cercano, pero nunca firmé nada». Saúl asintió. «Una falsificación, lo más probable». «Y aquí mismo», dijo, autorizó una transferencia de la cuenta fiduciaria a un fondo universitario. Ese fondo pagó la matrícula de su hermano. Las palabras cayeron como un puñetazo. Todo. Cada semestre. Alojamiento. Comida. Libros. Utilizó el dinero de tu abuela, destinado a tu independencia,
para financiar el futuro de otra persona. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Creo que tengo algo más. El buzón de voz llevaba un año enterrado en mi bandeja de entrada. Lo había guardado por un instinto extraño e inquieto. Jace, borracho y divagando después de una fiesta a la que no asistí. Papá dice que no te lo diga. Dice que el dinero se usó mejor. Pero sé que no estuvo bien. Cal, sé que era tuyo. Saúl escuchó 2 veces y luego presionó pausa. Eso no es solo culpa. Es una confesión grabada. No dije nada. Tenía la boca muy seca. Se reclinó y me miró, no con lástima, sino con un propósito. No solo te robaron la voz. Dejaron huellas por todas partes. Presioné las palmas de las manos contra la mesa, confiando en la sólida verdad de todo. Esto ya no era emotivo. Fue legal. Y yo estaba listo para luchar. El primer aviso. Salí un jueves. Saúl presentó la denuncia inicial ante el secretario del condado esa misma mañana, y por la tarde, mis padres ya habían recibido cartas oficiales por mensajería, una notificación formal de investigación por apropiación indebida de fideicomiso, fraude financiero y uso no autorizado de poder notarial. El viernes por la mañana, mi teléfono, que llevaba días en silencio, se encendió como una bengala de advertencia. Llamadas perdidas de números que reconocía pero que no contestaba, el restaurante donde solía trabajar de camarera, el gerente de la librería que me había abrazado el día que renuncié, mi antiguo compañero de piso del primer año. Todos transmitían el mismo mensaje: tu papá ha estado llamando, preguntando dónde estás. Dice que es urgente, urgente, pensé. Ahora es urgente. El sábado, el perfil de Facebook de mi madre se actualizó con una publicación vaga: si alguien sabe algo de Calista, por favor, envíeme un mensaje. Es un asunto familiar delicado. Solo queremos hablar. Debajo se acumulaban los comentarios, algunos compasivos, otros entrometidos. Unos viejos vecinos ofrecieron oraciones. Uno me preguntó si me había escapado para casarme. No respondí. No me interesaba hacer una actuación para un público que siempre parecía preocuparse más por las apariencias que por mí. Luego vino la verdadera ruptura. El domingo por la noche, Yara llamó a la puerta de mi dormitorio con su teléfono en la mano. Necesitas ver esto. Un informe de noticias locales ya circulaba en línea. Hijo de destacado empresario arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. La foto policial me impactó más de lo esperado. Jace, con la mirada vidriosa, el pelo revuelto y la expresión vacía. El informe decía que había atropellado la terraza de una cafetería cerca del campus, derribando 3 mesas metálicas y un aparcabicicletas. No hubo heridos. Cargos pendientes: intoxicación pública, destrucción de propiedad y resistencia al arresto. Yara leyó en voz alta. Por un momento, solo pude mirar la pantalla. El niño dorado ya no era dorado. Recordé cada vez que escuchaba a mamá decir: Jace está bajo presión. Cada vez que papá excusaba sus errores con: él simplemente está averiguando cómo funcionan las cosas. Y recordé cada vez que tenía que ser la estable. Esa estabilidad se había ido, no solo la mía, sino también la de ellos. La casa que dejé atrás siempre se había visto perfecta desde fuera: césped prensado, cortinas a juego, tarjetas navideñas alegres. Pero ahora se le notaban las grietas. Y por primera vez, no era yo quien esperaba que la mantuviera en pie. Saúl dijo que no era necesario que estuviera allí, que podíamos resolverlo todo por la vía legal. Pero quería mirar a Everett Marin a los ojos cuando su mundo se tambaleara. Llegamos a media mañana. El césped estaba sin cortar. La luz del porche seguía encendida desde la noche anterior. La casa parecía haber dejado de pretender ser perfecta. Abrió la puerta con pantalones y camisa de vestir, pero sin corbata. Llevaba las mangas arremangadas, como si estuviera a punto de ser el hombre de antes. No nos saludó. «¿Trajiste un abogado?», dijo rotundamente. No, yo respondí, traje consecuencias. Nos sentamos en la sala, aunque me quedé de pie. Saúl dejó el expediente en la mesa de centro. Papeles recortados, pestañas marcadas, la grabación de voz transcrita y lista. ¿Sabes qué es esto?, yo dije. El fideicomiso de la abuela. El poder notarial falsificado. El dinero de la matrícula. Falsificaste mi firma. Redirigiste mi futuro. Miró el archivo pero no lo abrió. ¿Crees que esto te hace fuerte?, él preguntó. No.
Vivirlo y seguir aquí si lo hace. Se rió, amargamente y pequeñamente. Siempre te creíste muy inteligente. Igual que Eda. Siempre investigando, siempre juzgando. Sentí que el calor aumentaba pero se mantuvo estable. Ella creyó en mí. Tú no. Ella me asustó muchísimo, dijo de repente igual que tú. No podía soportar lo mucho que me recordabas a ella. Apartó la mirada, hacia la alfombra. Por un momento, pensé que diría algo serio. Pero no lo hizo. Quiero una confesión firmada, yo dije, y una declaración pública reconociendo lo que me hiciste a mí y al patrimonio de la abuela. Es la única manera de que esto termine en silencio. Torció la boca, como si estuviera a punto de discutir. Pero no lo hizo. Asintió una vez. Era suficiente por ahora. Saúl recogió el expediente y salí sin mirar atrás. No fue un cierre, pero fue una grieta en la armadura. Y a veces, ahí es donde entra la luz. 3 semanas después del enfrentamiento, el tribunal falló a nuestro favor. La confianza se restableció íntegramente, además de una indemnización por los años de abuso. Saúl me entregó los últimos documentos con un leve asentimiento, como si supiera que no se trataba del dinero. En realidad, no. Se trataba de que le creyeran. La voz de la abuela Eda resonaba en cada línea de esos diarios, organizada, aguda, deliberada. Ella lo había previsto todo y me había dejado las herramientas para sobrevivir. Con los fondos, no me escapé ni me escondí en un rincón tranquilo. Me senté a la mesa de la cocina de Yara y escribí una propuesta para algo que parecía imposible apenas un mes antes. Lo llamamos La Herencia no siempre es dinero, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia legal a jóvenes adultos que enfrentan abuso financiero. Cofundada por las 2 mujeres que mi padre se esforzó más por borrar. Yara aportó corazón y visión. Yo aporté estructura y fuego. Empezamos con algo pequeño, solo una oficina donada y un asistente legal a tiempo parcial. Pero las solicitudes llegaban a raudales. Personas con historias como la mía. Solo la abuela Eda les dejaba migas de pan. La primera donación que recibimos provino de alguien anónimo. Solo una nota adjunta. Tu fuerza me dio la mía. Sigue adelante. Lo leí 3 veces y lo guardé en la parte de atrás del último diario de la abuela. Me dejó más que dinero. Me dejó un espejo, un mapa, un legado que no residía en la riqueza, sino en reconstruir lo que alguien intentó destruir. Y esta vez, me aseguraría de que nadie pudiera quitármelo otra vez. Las sillas plegables estaban llenas. La habitación olía a café y esperanza. Me quedé de pie frente a nuestro pequeño taller, sosteniendo la última carta que la abuela Eda me escribió. A veces, aquellos que pasan por alto son los que nacieron para construir algo mejor. Miré hacia arriba y vi a una mujer joven en la última fila, con los ojos brillantes como si acabara de escuchar su propia verdad por primera vez. Sonreí, firme y segura. Le dieron a Jace una casa, pero yo construí una vida de la que nadie puede desalojarme.